Calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings accrue. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I can never be you because I stand tall like I'm on my tiptoes, baby. You think a little too small. I got big goals, baby. Hey, where the money at? Look, I just need the info. Amigas y amigos, ¿qué tal? Un saludo muy cordial a todos ustedes. Hoy tenemos otro gran invitado aquí en la revista Temas Internacional, que es el maestro Jaures Naranjo, quien acaba de escribir un maravilloso y extraordinario libro para aquellos que saben, les gusta el arte, la cultura y sobre todo el teatro. Maestro, bienvenido a nuestro programa y cuéntenos sobre ese libro que acaba de salir al mercado y qué editorial lo publicó. Gracias, Joaquín Marín. Este es un texto editado por Cátedra Pedagógica, una editorial de Bogotá que la dirige Olegario Ordóñez Díaz y tiene un gran fondo editorial de poetas nuevos, modernos y de novelistas también. Entre ellos está un amigo nuestro que se llama Jorge Aguilar. Ha editado también a J. Peláez, el nadaísta, y ha sido traducida en este momento una antología de ellos al árabe. O sea, es una editorial que está muy activa en el área, pues, de literatura en general. Tengo entendido que esta editorial está radicada en la ciudad de Bogotá y apoya mucho, sobre todo a los escritores colombianos. Sí, ellos están muy orientados a destacar autores modernos nuevos, es decir, autores que no han sido muy conocidos todavía ni muy editados. Entonces ellos están haciendo un trabajo prácticamente de descubrimiento de estos valores poéticos y valores literarios. Cuéntenos ahora sobre la obra que esta editorial acaba de lanzar al mercado y que vamos a hacerle un lanzamiento muy especial aquí en la Feria del Libro que se aproxima ahora en octubre. Cuéntenos sobre ese libro. Ese libro nace a raíz de una pequeña anécdota. Yo fui profesor de teatro en el área de actuación y de historia del teatro en Bellas Artes. Y de allá egresaron muchos alumnos, muchas no cochadas, porque ese sería un término muy Muchas feo. agrupaciones, muchos... Varios grupos de estudiantes egresaron de Bellas Artes. En esa época, un buen día me encontré con una niña en una calle que era egresada de Bellas Artes, Claro. donde yo fui profesor, y ella fue mi alumna. Pero Bellas Artes aquí en Cali. Sí, señor, en Cali, Bellas Artes en Cali, que me encuentro con ella y la saludo muy formal. Le digo, bueno, ¿qué estás haciendo? Y me dice, pues no, profesor, sin trabajo. No estoy trabajando en nada. Y le digo, ¿cómo así? Si tú eres egresada de Bellas Artes y el sector educativo, le dije yo, los colegios requieren mucho profesor en actividades teatrales y no es sino un proceso de arrimarse a esas instituciones, Claro. a hablar de las posibilidades de trabajo. Me dijo, sí, lo he intentado y he estado pensando en ello, me dijo. Pero, ¿sabe, profesor? Es que cuando pienso enfrentarme a dar una clase no encuentro por dónde comenzar. Ah,
Y ahí comenzó usted a fraguar la mentalidad del libro. Entonces yo dije, no, pues esta es la oportunidad de decirle claro. cómo. Y entonces le fui a decir cómo tenía que abordar las clases y me encontré con que también tenía mis problemas de, de falta de método. Claro. Cuando yo le fui a explicar, pues tenés que comenzar por tal cosa, me encuentro con que no era ese realmente el camino. Ujú. Entonces dije, aquí se requiere desarrollar una propuesta de orientación para el profesor. Y ese fue como el principio de la obra que finalmente ha salido editada por Cátedra Pedagógica. Porque yo me fui para la casa y me puse a investigar y a ver qué consejos podía dar a un profesor que todavía no es experto, porque nosotros, a la vez que fuimos estudiantes, nos encontramos con que el proceso académico tenía muchas falencias igualmente. Por lo tanto, no teníamos como una bitácora del proceso académico que nosotros vivimos. Había que reconstruirlo. Y por otra parte, todos los textos que nosotros habíamos conocido en la formación nuestra eran textos, por ejemplo, de Konstantin Stanislavski. Nuestro trabajo de aprendizaje se basó siempre en textos como el que hablaba ahora de Konstantin Stanislavski, con textos como Mi vida en el arte y La construcción de un personaje y otros textos de Konstantin Stanislavski, que fue el creador del Teatro de Arte de Moscú. Y así está también los textos de Bertolt Brecht, los textos de Grotowski, de diferentes grandes pedagogos rusos. Maestro Jaurés, aquí tenemos el libro que se le pueda presentar a todos nuestros televidentes para que observen. Este es el libro, esta es la carátula del libro, que ustedes pueden escuchar y leer el título, ¿no? El título, ¿a qué se refiere ese título que usted le ha entregado a la comunidad? Cuéntenos. Ese es el manual práctico para hacer teatro, que nace precisamente porque voy a dar una explicación y en ese momento no la encuentro para dársela a la persona que la quería dar, y entonces me llevó a la reflexión de que en el medio colombiano no habían textos de metodología en el área del teatro que fueran llevando paso a paso al iniciado o al que quería iniciarse en la actividad teatral. En este libro se cuenta toda la historia de cómo nació el teatro, Eurípides, Esquilo, toda esta gente precisamente antes de Cristo, ¿no? Era la época, ¿o no? Sí, claro, cuando ya defino pues hacer un método que pueda ser útil para una persona que quiere desarrollarse en la actividad teatral, pues encuentro que hay que explicarle a la persona dónde nace el teatro, qué es el teatro, para qué es el teatro. Y entonces ahí comienza el proceso de que la historia del teatro nace pues con la literatura griega, con Esquilo, Sófocles, Eurípides, en el campo de lo dramático, y en el campo de la comedia Aristófanes. Pero maestro, usted en el libro explica, por ejemplo, los periodos que ha tenido el teatro. Por ejemplo, cuando habla de Esquilo, usted hay una serie en el libro que habla de Esquilo, de la época de Esquilo, y aparte también los Sófocles, la filosofía de ellos en el teatro. Sí, porque no se puede
caminar sobre un terreno sin que se conozcan los pormenores de esa geografía. En este caso, hablar del teatro requería hablar de Grecia. Hay que arrimarse a las raíces del teatro griego. Y allí hay unos autores que son los creadores o los que han pasado a la historia como creadores del proceso, y entonces es importante que el estudiante se empape de esa iniciación del teatro griego. No porque en la Escuela de Bellas Artes no se viera ese proceso, se vio ese proceso, pero si yo voy a construir un texto para personas que no están en las escuelas de teatro, entonces sí tengo que ubicarlos, de dónde viene eso y con qué se come, como se dice en el argot popular nuestro. Sí. Pero maestro, usted nos habla de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides en el libro, pero hace una transición interesante porque ahí pasa a la época de Stanislavski, que prácticamente es una escuela maravillosa para los actores en el momento. Cuéntenos un poquito sobre esa transición a Stanislavski. ¿Por qué Stanislavski nos habla en el libro de él? A ver, porque Konstantin Stanislavski desarrolla una metodología en el Teatro de Arte de Moscú que para los que nos estemos iniciando en actividad teatral, que no somos expertos, sino que estamos haciendo como las primeras letras en ese caminar, las explicaciones de Stanislavski son muy complejas, porque Stanislavski, cuando comienza su escuela en Rusia, lo hace con actores ya profesionales. O sea, las explicaciones y las clases de Konstantin Stanislavski son para profesionales del teatro, gente que ya ha vivido toda una historia en el teatro, y Konstantin Stanislavski entra precisamente a crear una metodología para mejorar la actitud escénica de estos actores profesionales. Y es la misma actitud en Bertolt Brecht, y es la misma actitud en Grotowski, y es la misma actitud en el director del Odin Theatre, ¿sí? Pero, ¿cómo se vincula, por ejemplo, la metodología del teatro de Konstantin Stanislavski a la modernidad y al nuevo estudiante? Es muy sencilla. Toda la actividad teatral actual y toda la actividad cinematográfica y televisiva manejan la metodología de Konstantin Stanislavski a través de escuelas como el Teatro Estudio de Nueva York, ¿no? Y toda esa metodología es la base fundamental de la actuación actualmente. Pero está basado lo de Stanislavski en comparación con las escuelas anteriores, las escuelas griegas, que lo de Stanislavski como que la actuación es como más natural, debido a eso vienen los artistas profesionales ahora a seguir esa clase. Es decir, hay un cambio en la clase de Stanislavski a las clases, por ejemplo, de Eurípides y toda cuestión. Las actuaciones eran diferentes. Me imagino que las anteriores eran un poquito acartonadas, muy diferenciadas a la Stanislavski, que es más natural. Bien, sí, había toda una estructura, porque la actuación tiene mucho que ver con el espacio en el cual se muestra la actuación. Entonces, los griegos tenían unos espacios gigantescos al aire libre, con buena acústica, pero donde requerían una proyección vocal muy fuerte, muy amplia. Por lo tanto, como el espectador estaba distante, es decir, había del espectador cercano que estaba al pie
de donde estaba la zona de actuación, la escena, pero se iba prolongando en el espacio hasta sectores lejanos. Por lo tanto, para el actor en la escena, el La espectador, proyección era muy amplia. el espectador que estaba lejos de la escena necesitaba ser escuchado también por Claro. ese espectador, y necesitaba ser también vista la imagen que ese actor proyectara hacia ese público. Entonces, la actuación de un actor griego en el drama griego era totalmente diferente, indudablemente, a la actuación de un actor en una sala al estilo a la italiana, que era la que ya se usaba en la época de Konstantin Stanislavski. Por lo tanto, Stanislavski reforma esa actuación para sacarlo de lo ampuloso, de lo acartonado que podría ser la proyección vocal y la proyección del gesto, para volverlo más naturalista, porque estaba más cercano al público, en recintos más cómodos y de mayor acústica. Un teatro a la italiana tiene una acústica maravillosa y el espectador está más cercano. Es lo mismo que sucede un poco con el actor para televisión. El actor para televisión no puede actuar ese actor como actúa en la sala de teatro, porque en la sala de teatro el espectador tiene un espacio gigante para ver los actores en escena, y tiene un espacio también en platea y en palcos un poco distante de la escena. Por lo tanto, ese actor tiene que proyectar su voz y su gesto para todos esos espectadores. En el trabajo en la televisión y en el cine, el espectador está a 1 metro, que es donde está la cámara de televisión o de cine. Dependiendo, porque como se manejan los planos, primer plano, segundo Sí, por plano, eso. plano medio. Entonces, Claro, está. el ojo del espectador está ahí, en la cara del actor, depende del plano. Por lo tanto, por eso es que también aparecen unos directores de televisión y de cine que dicen que no quieren el actor teatral porque necesitan actores más naturales, y entonces hablan del actor natural que no tiene capacitación, que no tiene mayores conocimientos de la actuación, y hay una escuela pues que funciona por ese terreno, como hablar de Ospina, por ejemplo. Claro que sí. Que no quieren utilizar los actores profesionales dizque porque son sobreactuados. Exactamente. Entonces, todo esto está explicado en el libro, porque yo quiero que nuestros televidentes y los que están viendo este canal de Temas Colombia, Joaquín Marín Pozo, lógicamente comprendan y entiendan que este libro que nos presenta aquí el maestro Jaures Naranjo, pues ustedes observen. Yo creo que este libro va directamente para los colegiados en arte dramático, en cultura y en literatura y en las universidades. Háblenos sobre, rápidamente, el tiempo nos está venciendo, nos quedan 2 minutos para hablar sobre el libro. Cuéntenos qué hay en ese libro para los estudiantes de teatro y qué le lleva de nuevo. Bueno, este libro, aparte del objetivo original, que era bregar a orientar a una persona que quiere enfrentarse a un grupo de alumnos, tiene ejercicios, tiene dinámicas para apoyar ese proceso al profesor, por una parte. Por otros, otra parte del texto, otro capítulo del texto es sobre el emprendimiento teatral que se ha dado siempre en el movimiento teatral colombiano.
Ahora nos habla la gran burguesía y el gran capitalismo de que hay que estar en el proceso de emprendimiento, Claro. como un descubrimiento gigantesco del capitalismo para tratar de manipular la necesidad de trabajo para la gente. Entonces dicen, no, vuélvanse patrones, vuélvanse emprendimiento, pongan su propia empresa. Pues eso lo ha venido haciendo el actor en el ambiente teatral colombiano desde hace tiempo, creando grupos de teatro que no tienen patrón, que no tienen financiamiento, para bregar a hacer una compañía teatral sin financiación, porque es que el problema del emprendimiento no es el problema de reunirse a crear una empresa, es el problema del capital que no lo hay. Maestro, ¿qué nos dice usted? ¿Por qué debemos comprar el libro? En la librería va a estar ubicado y ahora en la feria el libro va a estar ubicado también ahí en la feria para que ustedes lo participen. Manual práctico para hacer teatro. ¿Por qué deben comprar este libro? Bueno, porque allí encontrarán algunas orientaciones, algunas experiencias. Yo soy un hombre que ha gastado toda su vida en la actividad teatral, que viví la época de gloria del TEC, Teatro Escuela de Cali, como alumno inicialmente en el Teatro Escuela del Conservatorio y después como miembro del TEC, Teatro Escuela de Cali. Además usted es el autor y creador de la Corporación de Escalinata y el Teatro Nacional, ¿no? Bueno, no, el Teatro Nacional en Bogotá lo crea Fanny Mickey. Es el Teatro Nacional. En Yo eso hablo de la no- escuela que usted formó. En eso no La que tengo usted- nada que no, ver. nada que ver. Yo tengo que ver con la fundación de la Asociación de Estudios Artísticos Las Escalinatas, que actualmente las dirige Pablo Angarita y que es un grupo que se ha mantenido en el tiempo. Y tengo que ver con una creación en Bogotá de la Compañía Nacional de Teatro y una escuela de arte dramático de Compañía Nacional de Teatro. Eso funcionó aproximadamente 15 años en Bogotá mientras estuve allá. Luego se la trasladé a otras personas que ya no... Es historia aparte para Es contar. otra historia, sí. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este avance de la revista Temas Colombia. Ustedes ya saben el libro que vamos o se va a lanzar ahora en la feria del libro que se llama Manual Práctico para hacer teatro. ¿Cómo hacer Llega teatro? la Feria Internacional del Libro, octubre de 2023 en la ciudad de Cali. Invitados especiales, escritores, literatos y artistas que están dispuestos a mostrar su calidad y obra literaria en 2023. Mi Canal TV, una propuesta diferente de lo que usted quiere ver. Presenta Dialogando con la rama judicial, magistrados, fiscales, jueces, abogados, entrevistas, invitados, análisis. Dialogando con la rama judicial. Mi Canal TV, una propuesta diferente de lo que usted quiere ver. Amigas y amigos, ¿qué tal? Un saludo cordial de este espacio, que es el espacio de todo Colombia y del exterior, con Dialogando con la rama judicial. Hoy una invitada muy especial, precisamente una juez laboral, que tanto interesa y que tanto necesitamos conocer y saber qué significa la seguridad social. Doctora, bienvenido a este espacio de la rama judicial y cuéntenos un poquito quién es usted. Muy buenas tardes, un cordial saludo para todas las personas. Mi nombre es Francia Giovanna Palacios Dosman, soy actualmente la juez 12 laboral de Circuito de Cali
A nivel académico tengo 4 posgrados en Seguridad Social, Derecho Laboral, Administrativo y Procesal. Adicionalmente una maestría en Derecho y actualmente estoy estudiando un doctorado. Hace aproximadamente 18 años pertenezco a la rama judicial, de los cuales más de 10 me he desempeñado como juez laboral. Muy bien, ya sabemos quién nos va a explicar qué es seguridad social. Muchos sabemos, la palabra misma lo dice, pero que sea ella que nos explique directamente qué significa la seguridad social. En Colombia la seguridad social lo podemos imaginar como un gran conjunto donde tenemos la seguridad social en salud, en pensiones y en lo que antes se conocía como riesgos profesionales, hoy riesgos laborales. En salud tenemos lo que conocemos popularmente como las EPS, que es como la figura más notoria dentro de este sistema, que es la que nos presta el servicio de salud. Dentro de ese sistema tenemos uno que es contributivo, que son las personas que pagan una cotización, y lo que se conoce como el régimen subsidiado, que son aquellas personas que son financiadas por el Estado para el tema de la salud. Dentro de las pensiones, allí tenemos todo el componente de la pensión de vejez, la pensión de sobrevivientes, la pensión de invalidez, y una situación más concreta es el tema de los riesgos laborales, que ese se refiere ya específicamente a las personas que desarrollan un rol como trabajadores, ya sea dependientes o independientes. Eso es el gran conjunto de lo que en Colombia constituye la seguridad social. Bueno, ya sabemos ampliamente sobre lo que significa la palabra seguridad social. Pero ¿esto qué cobija? ¿Qué estamento cobija? ¿Qué es lo que realiza la seguridad social y sobre qué vela o pone el Estado a velar sobre los ciudadanos? Cuando hablamos del componente de la salud, tenemos todo lo que tiene que ver con el tema asistencial, es decir, los servicios que nosotros recibimos directamente en las IPS, la atención de la cita médica, los medicamentos, las terapias, y adicionalmente para las personas del régimen contributivo abarca también lo que se denomina prestaciones económicas, que es lo que nosotros popularmente conocemos como las incapacidades. Dentro del sistema pensional, el Estado tiene una parte que cubre como bajo un régimen subsidiado donde auxilia una parte de la cotización, y en el sector privado tenemos las cotizaciones que hacen los empleadores y una parte de los trabajadores, y adicionalmente los trabajadores independientes también deben hacer su cotización a la seguridad social. ¿Esto para qué? Para consolidar lo que nosotros conocemos como las pensiones. ¿Y cuáles son las pensiones? Como les decía ahorita, pensión de vejez, es decir, cuando llegamos a determinada edad, la pensión de sobrevivientes, que es cuando lamentablemente la persona que cotiza fallece, y la pensión de invalidez, cuando esa persona que ha cotizado por razones de infortunios de la vida, pues pierde su capacidad laboral y necesita entonces que sea solventada sus necesidades, se hace a través de la pensión de invalidez. Y lo que tiene que ver con riesgos laborales, allí actúan lo que se conoce como administradoras de riesgos laborales, que son las que procuran que ese lugar donde trabajamos, que esas condiciones en las que trabajamos sean las óptimas para evitar accidentes, enfermedades, y son las que entran a suplir cuando ocurren esas contingencias, las prestaciones económicas que pueden ser incapacidades, indemnizaciones o la pensión en caso de que la persona, siendo trabajador, pierda su capacidad laboral, o la pensión de sobrevivientes en el infortunio de que fallezca el trabajador. En este caso estamos hablando de lo más importante de este espacio, es que ustedes conozcan qué derechos tienen sobre la seguridad social, cómo la reciben, cómo pueden ustedes prevenir que no abusen de su trabajo y que también tenga usted la oportunidad de saber cómo exigir, lógicamente, estas situaciones que se presentan en el trabajo, ¿no? Sí, señor. A ver, la seguridad social es algo que se conoce como un derecho irrenunciable. ¿Qué significa esta connotación? Que a pesar de que yo como trabajador diga no la quiero, es un derecho al que no puedo renunciar porque en efecto está garantizando esas condiciones mínimas de trabajo. ¿Cómo se hace? Cuando yo soy un trabajador dependiente, mi empleador está obligado a afiliarme al sistema de seguridad social. En ese orden de ideas me afilia a una EPS, una entidad promotora de salud, me afilia a un fondo de pensiones, ya sea el sector público, lo que conocemos como Colpensiones, o alguno del sector privado,
que son los diferentes fondos que normalmente conocemos, y adicionalmente me tiene que proteger a través del sistema de riesgos laborales, afiliándome a una administradora de riesgos laborales. ¿Qué sucede cuando mi empleador me afilia? Pues subroga, es decir, deja en cabeza de esos entes, EPS, fondo de pensiones y administradora de riesgos, ciertas responsabilidades, ciertas contingencias que se pueden presentar. Pero cuando mi empleador no lo hace, pues se queda con esa carga, y al haberse ahorrado ese pequeño aporte, pues va a tener que cubrir las contingencias totales. Es decir, si a mí no me afiliaron a la Seguridad Social y sufro un accidente de trabajo, pues el que me va a tener que responder por absolutamente todo es mi empleador. Bueno, inquietante y preocupante. Yo le hago una pregunta. La seguridad social, hay un mito, ¿no?, de que la gente confunde la seguridad social y cuando tienen Sisbén dicen, no, ya estoy cubierto con el Sisbén. ¿Qué pasa aquí? Bueno, tenemos que aclarar una cosa muy importante. Nosotros enfocamos Sisbén, EPS, pero así no funciona. El Sisbén en realidad es una encuesta. Lo que hacen las entidades territoriales es que nos preguntan sobre nuestras condiciones económicas, sobre cuáles son nuestros ingresos, y nos registran en unas bases de datos y nos clasifican por el estrato, si somos cabeza de familia y otros ítems para determinar en qué condiciones socioeconómicas estamos. Y esa encuesta sirve para que me den algunos beneficios, entre ellos lo que se conoce como el régimen subsidiado en salud. Cuando yo pertenezco al régimen subsidiado en salud es cuando no tengo ingresos propios, es decir, cuando yo no tengo ninguna fuente de ingreso y necesito que el Estado me solvente mi salud. Estas personas se afilian a través de algo que se denominan las EPS del sector subsidiado. Así que no necesariamente, si yo fui encuestada en el Sisbén, pertenezco al régimen de subsidiado, y adicionalmente es importante también tener en cuenta que esto solo cubre la salud. Pero como les expliqué ahorita, el sistema de seguridad abarca otros ítems. Así que si yo pertenezco al Sisbén, que es lo que popularmente se dice, en realidad lo que pasó fue que me encuestaron y me determinaron dónde estoy dentro de determinadas condiciones socioeconómicas, no que yo tenga necesariamente la EPS. Confundimos entonces que si yo tengo régimen subsidiado, que sería el término correcto, ya entonces no tengo por qué pertenecer al régimen contributivo, y entonces los empleadores a veces piensan que nos vamos a ahorrar ese dinero porque ya la persona tiene Sisbén. Error. Sisbén y régimen subsidiado son dos cosas diferentes, y adicionalmente solo pueden pertenecer al régimen subsidiado quienes no tengan trabajo, quienes no tengan condiciones para pagar la seguridad social, y una persona que es trabajador dependiente no está en esas condiciones, por tanto está obligada a pertenecer al régimen contributivo. En ese orden de ideas, si yo tengo un nuevo empleado y ese empleado me dice, no, es que yo tengo Sisbén y con eso resuelvo el problema, pues mi obligación como empleador es decirle, la seguridad social es irrenunciable, vas a tener ingresos, tienes que pertenecer al contributivo y afiliar y pagar los aportes. El Sisbén muy diferente a la seguridad social. Y si yo quiero renunciar para entrar a una empresa porque tengo Sisbén o porque no quiero que me descuenten lo del subsidio, ¿qué debo hacer ahí? Pues no se puede. Yo no puedo pertenecer al régimen subsidiado y tener ingresos, porque es que precisamente la condición especial para pertenecer a ese régimen es que yo no tenga con qué pagar la cotización. Pero si ya soy un trabajador, si yo ya tengo unos ingresos, pues mi obligación es pertenecer al régimen contributivo. Y como les decía al principio, eso es un derecho irrenunciable. ¿Qué significa irrenunciable? Que nos están diciendo, por mandato constitucional, no importa usted cómo lo quiera escribir, esa renuncia no vale. Entonces, ¿qué puede pasar? Vamos a hacer un ejemplo muy típico de lo que ocurre en este país. Bueno, un ejemplo típico de lo que sucede es, pongamos el ejemplo de un tendero. Tiene una sola persona que le colabora. Esa persona tiene régimen subsidiado y le dice, no me conviene que usted me asegure porque pues yo ya tengo Sisbén y entonces pues no me descuente ese dinero. El tendero de buena fe cree que con eso es suficiente, entonces llegan al pacto y consideran que está resuelta la situación. Pero acontece que la seguridad social, como es irrenunciable,
ese trabajador en cualquier momento, porque no se afectan por el paso del tiempo, puede reclamar esos derechos pendientes. Y ese tendero, pues no solamente va a tener que pagar esos aportes que no cubrió, sino multas que le puede imponer el Ministerio del Trabajo y adicionalmente unos intereses que son bastante graves, que resultan siendo mucho más de lo que se tenía que aportar. ¿Y ahora qué más hay que pagar para esto? A ver, el mundo del trabajo es muy complejo y ya el tema de las prestaciones económicas y derechos laborales, pues necesita una pausa, vamos a manejarlo con más detalle en un nuevo programa y vamos a empezar por el día a día, las empleadas del servicio doméstico y todas las modalidades en las que ellas son contratadas, para que la persona normalita, el ciudadano de a pie, como le podemos decir con mucho cariño, pues entienda cuáles son las consecuencias de no cumplir con toda esta normatividad tan precisa que existe respecto de estas personas que nos colaboran en nuestro hogar. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Último consejo para nuestros televidentes. Es mejor la prevención y la protección que la reparación y la indemnización. Es más fácil pagar seguridad social a tiempo que tener que suplir posteriormente aquellas contingencias que debía cubrir el sistema y pagar multas, intereses y situaciones que van a ser muchísimo más gravosas que un simple aporte. Gracias. Muchas gracias a ustedes, amables oyentes, por estar con nosotros en Dialogando con la Rama Judicial. Mi Canal TV, una propuesta diferente de lo que usted